Hola, soy Ana y soy arquitecta. Mi nombre es Roy y soy ingeniero. Ambos pertenecemos al CEFIA. Muchas veces me pregunté de qué servía mi aporte a la mutualidad en la colegiatura. Pensé por mucho tiempo que solo servía para darle dinero a mi familia cuando yo falleciera. Siempre creímos que pagábamos mucho de colegiatura. Pero en realidad vieran que no. ¿Saben cuánto es el monto en este momento que aporta un colega en toda su vida profesional? Haciendo cuentas, un colega de 65 años de edad habrá pagado en toda su vida profesional un monto promedio inferior al 15% del monto, que equivale a todos los beneficios que al día de hoy podemos disfrutar. Si le sacamos provecho, lo que recibimos es mucho mayor a ese monto. Ese dinero se gestiona bajo la supervisión de las autoridades que representan a nuestro gremio y se invierte para robustecer el fondo y hacerlo sostenible para las actuales y futuras generaciones. Se preguntarán qué se hace con ese dinero, pues se traduce en más de 40 servicios para que todos los colegas podamos disfrutarlos en vida. Si te enfermas o querés cuidar tu salud, imagínate que con solo utilizar el Plan Salud, la mutualidad te reembolsa parte de tus gastos médicos y con eso recuperas hasta 20 veces lo que pagas en un año de colegiatura. Si tuvieras una grave situación económica, podés optar por un subsidio, que puede llegar a ser 46 veces mayor de lo que pagás en tu colegiatura anual. ¿Sabían que también te ayudan con terapia socioemocional para vos y tus familiares directos? O que podés recibir asesoría para reorganizar tus finanzas. Todo esto de forma gratuita y privada, incluso de forma virtual, para atender a cualquiera de nosotros en donde sea que nos encontremos. Anita, hay otro montón de servicios más como el de pólizas. Sí, Roy, también he usado los convenios para ahorrarme dinero con la familia. ¿Ves? Con el aporte de todos, construimos una economía solidaria fuerte que nos ayuda, no solo en momentos difíciles, sino que nos da beneficios constantemente. La intención de los fundadores de la mutualidad fue que todos la disfrutemos. Así es, nos damos cuenta que el CEFIA no solo vela por la parte técnica y profesional, sino también por nuestro bienestar integral. Con tu aporte nos apoyamos todos y transformamos vidas. Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla del día de hoy, Componentes no estructurales, la siguiente frontera en el diseño por desempeño sísmico, con nuestro panelista, el ingeniero Derek Rodríguez Pacheco. Antes de presentar al panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte de abajo de la aplicación, o Q&A si la tienen en inglés. Además, esta charla y todas las charlas que el Colegio de Ingenieros Civiles ha estado realizando, las colocamos en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, al cual los invito a suscribirse. Vamos a presentar a nuestro panelista del día de hoy, el ingeniero Derek Rodríguez Pacheco. Es diseñador estructural y programador de software para uso ingenieril. Tiene un máster en Ingeniería Sísmica por el Instituto Universitario de Estudios Superiores de Padua. Es candidato doctor en Ingeniería Sísmica por el Instituto Universitario de Estudios Superiores de Padua. Sin más, le doy el espacio al ingeniero Derek Rodríguez. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a esta presentación. La verdad, hay más gente de la que yo pensaba, lo cual me alegra, porque y la mayoría no los conozco, entonces me alegra doblemente porque significa que están interesados en el tema y que no son amigos míos que están por puro apoyo moral, digamos. Entonces, voy a compartir la pantalla nada más para que empecemos. Y nada más, por favor, me confirma si, tal vez, Carol, me confirma si se ve bien todo. Sí, señor, es correcto. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, ya no me voy a presentar porque ya Carol me presentó con todos ustedes, entonces no, vamos a proceder directamente. Nada más, bueno, el nombre de la presentación básicamente lo escogí en función de lo que podía tal vez llamar más la atención y también de lo que representa más la realidad de lo que este tema genera hoy en día, digamos, especialmente a nivel internacional. Como muchos de ustedes saben, digamos, es un tema complicado, digamos, es un tema que por lo general involucra muchas ramas de la ingeniería y la arquitectura, no solo la ingeniería estructural.
Y si bien, digamos, tal vez somos los ingenieros estructurales, entre comillas, los más adecuados para lidiar con este tema, es un tema que tiene implicaciones muy importantes en todas las ramas, en ingeniería eléctrica, mecánica, en arquitectura, etc. Entonces, de hecho, cuando hice esta presentación, la hice teniendo en mente un público que fuera multidisciplinario, digamos, y no solo estructural para crear un poquito de conciencia, porque tal vez es un tema de que no hablamos muy a menudo y que es importante tal vez que lo hagamos con un poquito más de importancia en el futuro. Entonces, vamos a comenzar. Antes de comenzar, nada más, me gustaría, yo siempre soy una persona muy transparente en lo que se refiere a dar crédito a las personas que se lo merecen. Digamos, esta presentación está basada principalmente en material de curso de diseño sísmico componentes no estructurales que es impartido por el profesor Andrés Filatro, allá en la Escuela de Estudios Superiores de Pavía. Entonces, nada más quiero hacer la aclaración para de ahí no hacer conciencia que este material es basado tiene principalmente propiedad intelectual en él, mucho de lo que va a presentar. Y bueno, básicamente hoy son 7 puntos los que quería presentarles y están enumerados aquí. Entonces, básicamente lo primero que vamos a hablar es de cuál es la definición de un componente no estructural. Hay muchas definiciones que se han hecho a lo largo de los últimos años. Hay unas muy sencillas, otras muy complejas. Vamos a enfocarnos en lo sencillo, la verdad. Y después vamos a proceder con lo que se refiere a la clasificación de esos componentes, qué características estamos buscando para poder clasificarlos y qué tipo de componentes no estructurales caen dentro de cada clasificación que vamos a tener. Después vamos a proceder tal vez según mi criterio, a la parte más importante de esta presentación, que es por qué son importantes los componentes no estructurales en el diseño sísmico, por qué nos debería interesar o por qué tal vez es un tema que requiere más atención de la que se le ha dado en los últimos años. Y después de esto vamos a continuar ya con los desafíos asociados al diseño sísmico con componentes no estructurales, porque como vamos a ver más adelante, el diseño de este tipo de componentes tiene capas adicionales de complejidad que tal vez no están presentes en el diseño estructural convencional y que son difíciles como absorber tal vez muchas veces cuando uno está lidiando con este tema principalmente, inicialmente. Después vamos a ver muy brevemente las causas de daño en componentes no estructurales, cuáles son los fenómenos físicos, digamos, que causan daño principalmente a este tipo de componentes. Y vamos a proceder después con una revisión de 3 casos de estudio que vamos a ver que son 3 sismos que han ocurrido relativamente recientemente, en el último par de décadas por lo menos, y que tuvieron que los componentes no estructurales tuvieron un papel protagónico, digamos, durante estos sismos. Y finalmente vamos a concluir con una pequeña presentación que le voy a hacer de 3 artículos que ha hecho el grupo de trabajo porque fueron hechos por colegas que trabajan en el mismo grupo de investigación que yo y que han sido publicados en revistas científicas que demuestran más o menos como hacia dónde va la ingeniería sísmica, digamos, en el futuro cercano y específicamente en este campo, tal vez en lo que son los componentes no estructurales. Entonces, bueno, ¿qué es un componente no estructural? Como les mencionaba, hay muchas definiciones que se han dado a lo largo de los últimos años, unas más complicadas que otras. Aquí les pongo 2 que son equivalentes entre sí, pero son básicamente 2 formas distintas de decir lo mismo. Que la primera que tenemos es que todos los componentes y partes de un edificio que no forman parte de la estructura o el esqueleto estructural de la edificación, digamos. Entonces, y la segunda tenemos básicamente lo mismo, pero dicho con otras palabras, que es que todas las partes, excepto columnas, vigas, muros, losas, etc. Entonces, básicamente, como vamos a entender como un componente no estructural, cualquier elemento o componente que está en una edificación que no forma parte del sistema sismo resistente o de soporte de cargas gravitacionales. Esa es más o menos tal vez la definición más adecuada que podemos hacer en esta presentación para poder entender en qué consiste un componente no estructural. Y como pueden imaginarse, dentro de esta categoría hay una infinidad de elementos no estructurales que, o sea, yo podría pasar toda la noche aquí enumerando que no vamos a terminar nunca. Digamos, algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, cielorrasos, ventanas, equipo de oficina, sistemas electromecánicos, iluminación, etc. Y ahorita más adelante vamos a ver ejemplos específicos de esto.
que básicamente corresponde a esta parte que es la clasificación de esos componentes, cómo los podemos clasificar. Internacionalmente se ha adoptado más o menos de una forma estandarizada que existen 3 tipos de componentes no estructurales, que básicamente son los componentes arquitectónicos, que, valga la redundancia, son componentes que son arquitectónicos, son componentes que son parte de la arquitectura de la edificación, y tienen una característica muy importante, que es que se encuentran integrados a la estructura, o sea, forman parte del edificio en sí. Podemos pensar, por ejemplo, en división de lianas, por ejemplo, o en sistemas de cielorrasos. Esos son componentes que son parte de la edificación. Después tenemos lo que son sistemas electromecánicos y servicios básicos, que comparten una misma característica con los componentes arquitectónicos en el sentido de que también forman parte de la edificación. Por ejemplo, sistemas de distribución de agua potable, de agua helada, sistemas de supresión de incendios, sistemas eléctricos. Son sistemas que claramente no son estructurales, pero forman parte de la edificación, están siempre con el edificio a lo largo de su vida útil. Y finalmente tenemos lo que son contenidos de la edificación, que en el contenido de la edificación difieren de los dos sistemas, de las 12 clasificaciones anteriores, en el sentido que estos no son en realidad parte de la estructura, sino que son de los inquilinos o ocupantes de la edificación, por lo cual no están integrados o no son parte integral de la edificación. Y pueden inclusive verse removidos o sustituidos en el futuro por otros ocupantes, otros inquilinos. Entonces, estos son como los 3 tipos por lo general que nosotros manejamos. Y en ejemplos de cada uno, por ejemplo, en componentes arquitectónicos podemos estar hablando de divisiones livianas, divisiones pesadas, cielorrasos, ventanas, puertas, parapetos, chimeneas, ornamentación, por ejemplo, estructuras de fachada. Y aquí vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, componentes arquitectónicos podemos tener divisiones livianas de gypsum, que son muy utilizadas en el país y también en otros países exteriores. Tenemos también, por ejemplo, cielorrazos suspendidos, que son muy comunes en espacios de oficinas o incluso en hospitales. También tenemos, por ejemplo, lo que es ornamentación, que por ejemplo aquí tengo una foto de la ornamentación del Teatro Nacional, que son componentes que claramente forman parte de la arquitectura del edificio y que tienen un valor histórico y cultural, incluso en este caso muy alto, ¿verdad? Y también tenemos parapetos, que tal vez en Costa Rica no son tan comunes, pero en otros países son muy comunes y han sido, más adelante vamos a dar un ejemplo de que han tenido un desempeño muy pobre, inclusive en muchas ocasiones. Después podemos hablar de sistemas electromecánicos y de servicios, que es la segunda clasificación que les ha comentado. En este caso vamos a tener, por ejemplo, lo que es equipo electromecánico, sistemas de distribución, conducción de tuberías de agua potable, residuales, eléctricas, de gas, sistemas de supresión de incendios, elevadores, escaleras eléctricas, sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado, paneles solares. Como pueden ver, tal vez estas son unas categorías más grandes, digamos, aquí básicamente no podría seguir diciendo sistemas por todo el día. Y tal vez una diferencia que es importante recalcar entre esta categoría y la categoría arquitectónica es que por lo general los sistemas electromecánicos y servicios básicos tienen un diseño ingenieril, que no necesariamente quiere decir que tengan un diseño sísmico, pero tienen un diseño ingenieril en el sentido que fueron diseñados por un ingeniero para cumplir cierta función, mientras que los arquitectónicos por lo general son visuales, son parte de la estética del edificio. Y como ejemplos podemos ver, por ejemplo, también sistemas de supresión de incendios, podemos ver sistemas de tuberías industriales en naves industriales, por ejemplo, en edificios industriales. Tenemos también, por ejemplo, equipo mecánico como grúas viajeras. Tenemos también sistemas de ventilación y de aire acondicionado, por ejemplo, que muchas veces, dependiendo del tamaño, pueden ser colocados en azoteas de edificios o en otras partes. Y finalmente tenemos lo que son los contenidos de la edificación, que los contenidos de la edificación, como les mencionaba antes, son equipo que no es necesariamente parte del edificio, sino que más bien es de los inquilinos y de los ocupantes del mismo. Y entre los ejemplos que podemos tener pueden estar, por ejemplo, equipo informático, de telecomunicaciones, armarios, estanterías para almacenamiento, mobiliario, instalaciones de lavandería, cocina, lockers, particiones móviles y hasta equipo hospitalario muchas veces. Entonces, por ejemplo, aquí podemos estar viendo servidores informáticos, por ejemplo, como los que ven en la foto a la izquierda. Podemos estar hablando de equipo hospitalario, como es una máquina de resonancia magnética. Podemos estar hablando de racks de almacenamiento en estructuras industriales también. E inclusive librerías en bibliotecas o en universidades, por ejemplo. Entonces, básicamente, una cosa muy importante tal vez es que normalmente uno, como ingeniero estructural, digamos que tal vez es como
como es mi profesión, tal vez como era que puedo describir mejor, uno normalmente ve el edificio como la imagen que usted está, es que usted ven a la izquierda. Uno por lo general dice, bueno, yo soy ingeniero estructural, ¿verdad? Lo mío son columnas, vigas, losas, muros, el resto no me importa, ¿verdad? Entonces uno se acostumbra a ver dentro de la visión de uno un edificio como lo que está a la izquierda, cuando en realidad uno debería verlo más como lo que está a la derecha, que es un sistema integrado de subsistemas, digamos, en los cuales está el sistema estructural y están los componentes no estructurales, que ahí pueden ver, por ejemplo, para la misma estructura tenemos cielos rasos, tenemos un tanque de almacenamiento, tenemos estanterías, tenemos equipo eléctrico y mecánico, mobiliario, etc. Y esto es una visión que es difícil muchas veces de que algunas ramas de la ingeniería lo entiendan, digamos, desde un punto de vista técnico. Y ahora les quiero hablar de la importancia, de por qué esos componentes son importantes. Y tal vez para mí esta es la parte más importante de esta presentación. Hay muchas razones por las cuales esos componentes han ganado mucha importancia en los últimos años. Y aquí les voy a decir las principales. Y la primera es esta que ven aquí. Dice, los componentes no estructurales representan la mayor parte de la inversión en edificaciones típicas. Esa gráfica que ustedes ven ahí es una gráfica muy famosa, que se usa en muchos congresos y en muchas charlas de ingeniería sísmica, y fue generada por el profesor Eduardo Miranda, que en el 2003, en la que básicamente ellos hicieron como un estudio estadístico de edificaciones en los Estados Unidos, y sacaron valores más un promedio, digamos, de los costos para estas tres tipologías que ustedes ven de edificios, de los elementos estructurales y los no estructurales. Como pueden ver, por ejemplo, en oficina estamos hablando de que los elementos no estructurales corresponden a un 82% del costo de la edificación, mientras que la parte estructural es menos del 20%. Para hotelería tenemos que ese porcentaje se incrementa al 87% y la parte estructural un 13%. Y para que inclusive instalaciones hospitalarias tenemos que este valor supera el 90% del valor de la edificación, mientras que solo un 8% aproximadamente corresponde a la parte estructural. Entonces, como pueden ver, la inversión principal de una estructura, de un edificio, digamos, no radica en la estructura en sí del edificio, radica en todo lo que va a llegar adentro y por un margen muy grande. Entonces, esto es una cosa a tomar en cuenta definitivamente. El segundo punto que tenemos es que el daño estructural puede limitar severamente la función de instalaciones críticas para la sociedad como los hospitales, por ejemplo. Ha sido documentado durante muchos sismos en años recientes en países tradicionalmente sísmicos que muchas estructuras hospitalarias han mostrado un desempeño estructural adecuado. Y aún así, sin embargo, han quedado inhabilitadas de dar un servicio por daño no estructural, como ustedes ven aquí. Y cuando uno tiene instalaciones esenciales como hospitales, se supone que son instalaciones que deben ser diseñadas para que sean operativas inmediatamente después de un evento sísmico, porque precisamente tienen que lidiar con la emergencia. Entonces, como pueden ver, esto se convierte en un problema muy serio cuando uno está hablando de instalaciones de este tipo, que tienen un uso esencial para la sociedad, digamos. Lo cual está conectado con este siguiente punto que les digo, que es que la armonización del desempeño sísmico entre los componentes estructurales y no estructurales es de vital importancia durante un evento sísmico. En otras palabras, como les mencioné anteriormente, un mal desempeño no estructural, por ejemplo, colapso de componentes arquitectónicos o electromecánicos, puede comprometer el funcionamiento de la edificación, inclusive si su desempeño estructural resulta aceptable. El siguiente punto que tenemos también es que el fallo de estos componentes también puede resultar en una amenaza de seguridad y puede obstaculizar la evacuación de los ocupantes o de equipo de rescate ingresando a la edificación. Como pueden ver en la foto que les presento aquí, si ustedes se imaginan, digamos, dentro de esta edificación después de un sismo, yo creo que no es difícil darse cuenta que salir de la misma sería muy difícil por todo el colapso que ha habido de cielos rasos y mobiliario y todo lo que ustedes ven ahí. Aparte que también si el equipo de bomberos o el rescate con un equipo de rescate ocupa ingresar, claramente esto dificulta un montón las labores y puede resultar en más pérdidas de vidas inclusive. Otro punto muy importante, que tal vez es más técnico, es que el daño en elementos no estructurales ocurre a intensidades sísmicas muchísimo más bajas que las requeridas para producir daño estructural. Para que nos demos una idea más o menos, los marcos de acero en general fluyen a derivas
mayores al 1%, más o menos, en promedio, de una manera muy estimada. Mientras que las divisiones livianas de gypsum, por ejemplo, muestran agrietamiento significativo a derivas tan pequeñas como una cuarta parte de eso, a un 0.25%. Para los que no son ingenieros estructurales, no saben qué es una deriva. Una deriva básicamente consiste en la diferencia entre desplazamiento de un piso superior y uno inferior. Entonces es un desplazamiento relativo entre pisos, básicamente. Entonces, en muchos eventos sísmicos pasados, las pérdidas debido a daño no estructural han sobrepasado significativamente las derivas de daño estructural, que es más o menos lo que le muestro acá, lo cual no es difícil de entender porque ya vimos, primero que todo, que el costo de estos elementos es mucho más grande que la estructura, y vimos que para hacerlo peor, se dañan a intensidades sísmicas mucho más bajas que la estructura. Entonces, yo creo que es muy intuitivo pensar que en realidad las pérdidas a estos elementos son mucho más grandes si la estructura muestra un buen desempeño, por ejemplo. Y eso más o menos lo que quiero mostrarles acá. Esto fue una investigación que se hizo en Italia por unos colegas, en que básicamente ellos hicieron una estimación de pérdidas para edificios típicos de escuelas italianas. Entonces, lo que ustedes ven ahí, esas tres bullets que ven en el eje horizontal, básicamente son las tres tipologías que ellos consideraron que son las más que se encuentran más comúnmente en edificios de este tipo, que es concreto reforzado, la primera, de segunda que dice URM es mampostería sin refuerzo, y la tercera que ven es concreto, ¿cómo es que se dice? Concreto premezclado, perdón, ya no me acuerdo cómo se dice, pero ustedes entienden, que son son estructuras de concreto hechas antes y colocadas en sitio ya fabricadas, digamos. Entonces, como ustedes pueden ver de esta gráfica, básicamente las pérdidas en todas las tipologías fueron completamente dominadas por el daño no estructural, lo cual, por las razones que vimos anteriormente, no es tan difícil de entender, ¿verdad? Es como bastante intuitivo. Entonces, básicamente, ¿esto qué provoca? Esto ha provocado que cuando nosotros hablamos de componentes no estructurales, básicamente tenemos que hablar de tres tipos de niveles de riesgo, que es lo que en inglés se conoce famosamente como las 3Ds, que son deaths, por protección de la vida. Después tenemos dollars, que es por pérdida de propiedad, y finalmente downtime, que es por pérdida funcional, perdón. Entonces, cuando hablamos de protección de la vida, esto lo que tenemos que preguntarnos básicamente es, ¿podría alguien ser herido por este componente durante un sismo? Como ya vimos que muchas veces sucede. Después tenemos que pérdidas de la propiedad. La pregunta que tenemos que hacernos ahora sería, ¿podría ocurrir una gran pérdida de propiedad o una gran pérdida económica debido al daño de estos componentes? Y la tercera que tenemos que hacernos es una pérdida funcional, que es, ¿podría la pérdida de este componente provocar un corte o una interrupción en el servicio que la instalación debe dar a la sociedad? Entonces, hay muchos desafíos en el diseño sísmico de este tipo de componentes, como pueden imaginarse, y ahorita les voy a comentar de cuáles son estos desafíos principalmente. Entonces, el primero que tenemos es que en comparación con sistemas y componentes estructurales, existe mucha menos información y pautas para el diseño sísmico de este tipo de componentes, porque históricamente no nos han interesado. Por muchas décadas el desarrollo de la ingeniería sísmica se enfocó en el desempeño estructural, se enfocó en todos los sistemas estructurales que se nos ocurrió crear, ¿verdad? Y nos enfocamos completamente en lo que era manejar las pérdidas de vidas durante los sismos, digamos. Hasta en las últimas décadas, digamos, es que ya el diseño por desempeño sísmico, digamos, empezó a reír con más fuerza y empezamos a notar que ya empezamos a llegar a tocar techo, por así decirlo, porque ya hoy en día mejorar mucho más el desempeño estructural es complicado porque ya estamos llegando básicamente a la asíntota. Y ahora empezamos a notar que, el problema que tenemos ahorita es que los componentes no estructurales se nos están destruyendo todos. Entonces, hasta ahorita es como que se le está dando verdadera importancia a este tema en las últimas 2 décadas. Y también como fruto de eso tenemos que la investigación en este campo es limitada, porque hasta hace unos cuantos años ha tomado fuerza, como les acabo de mencionar. Entonces, usualmente lo que ha ocurrido hasta muy recientemente es que los ingenieros se han visto forzados a empezar de cero, cuando se empezó a desarrollar la ingeniería estructural en sus inicios, que era la naturaleza empírica, básicamente, observar qué sale mal y tratar de evitar que se repita.
Entonces, en esta imagen que les muestro aquí, básicamente, les pongo los distintos factores que afectan la respuesta estructural y también les agrego factores adicionales que afectan la respuesta no estructural. Entonces, como pueden ver, obviamente la cantidad de factores que afectan la respuesta no estructural es mucho más grande que la que afecta la respuesta estructural. Para la respuesta estructural tenemos que lo que nos afecta básicamente es la sismicidad regional, también conocido como amenaza sísmica. Después tenemos la proximidad a una falla activa, porque obviamente si uno tiene un evento sísmico que se generó en una falla que está muy cercana al lugar en el que se está haciendo la respectiva medición, la naturaleza de la señal sísmica es muy distinta a la de una que se encuentra en una falla lejana, digamos. Luego tenemos las condiciones locales del suelo, ¿verdad? Y finalmente tenemos las características dinámicas del sistema estructural. Ahora, como uno tiene un elemento no estructural, uno tiene todos estos factores que les acabo de mencionar y hay que adicionar, tras de todo, 4 adicionales, que son las características dinámicas del componente no estructural y cómo está fijado el sistema estructural. Después tenemos la ubicación del componente no estructural dentro de la edificación, porque su demanda sísmica va a cambiar dependiendo de la ubicación dentro del edificio. Y después tenemos la función de las instalaciones o el edificio, que en realidad esta también afecta a la respuesta estructural, debería también estar incluida en la parte de arriba, pero bueno, ustedes entienden el punto. Y finalmente tenemos la importancia del componente no estructural en cuestión para el funcionamiento de las instalaciones o el edificio. Ahora, con respecto a lo que son causas de daño en componentes no estructurales, básicamente hay 2 principales y hay otras 2 que son como casos particulares de estas primeras 2 que les menciono, que son las que ustedes ven ahí. Entonces, la primera de las 2 principales que tenemos es lo que se llaman efectos inerciales, que los componentes que sean afectados por este tipo de efectos son los que nosotros llamamos normalmente en el ámbito ingenieril componentes sensibles a las aceleraciones, que es básicamente lo que la imagen que ustedes tienen abajo en la izquierda. No se llaman sensibles a las aceleraciones porque, como bien sabemos, las fuerzas inerciales son fuerzas que son proporcionales a la aceleración absoluta del cuerpo que las está experimentando. Entonces, este tipo de fuerzas lo que puede generar son 2 cosas, o que el elemento en sí se desplace, como lo ven en la imagen de abajo, o que se vuelque, también lo pueden apreciar en la foto del tanque que está ahí, que es un componente sensible a la aceleración. Después tenemos el segundo tipo, que son distorsiones, que son los que son susceptibles a distorsiones impuestas a componentes no estructurales, cuando el sistema estructural se deforma lateralmente durante un sismo. Estos son los que nosotros conocemos en el ámbito ingenieril como componentes sensibles a las derivas. Y es lo que ustedes ven en la imagen inferior derecha, que básicamente tenemos que cuando ustedes tienen un desplazamiento relativo de un sistema estructural, esto genera que lo que esté conectado a este sistema estructural experimente deformaciones relativas. Y los componentes que se pueden afectados por esto varían mucho, hay divisiones livianas, ventanería, como en la foto que ustedes ven ahí, que todos los vidrios están reventados precisamente por este tipo de deformaciones relativas. Y finalmente tenemos los 2 tipos que les comenté, que son como casos particulares de estos 2, que son, primero que tenemos es separación o impacto entre estructuras adyacentes, que para este caso, imagínense el caso en que tenemos 2 edificios que están uno al lado del otro. Si ustedes se imaginan durante un evento sísmico, estos edificios van a tender a moverse, digamos, relativamente entre ellos. Y si ustedes tienen elementos no estructurales que pasan a través de ese espacio, digamos, entre ellos, que pueden ser tuberías, por ejemplo, podrán imaginarse que esas tuberías se van a ver afectadas por una demanda de desplazamientos generada por este desplazamiento relativo entre las edificaciones, que básicamente serían componentes que son sensibles a las derivas. Pero también tenemos el caso en que si esas estructuras, por alguna razón, por las deformaciones con las que fueron diseñadas o por las deformaciones que están siendo impuestas por el sismo, llegan a chocar entre ellas, esto genera picos de aceleración también, que también van a afectar a los componentes no estructurales que son sensibles a las aceleraciones. Y finalmente tenemos lo que se llama interacción no estructural, que es cuando tenemos elementos no estructurales que interactúan entre ellos durante un sismo. Y un caso muy típico de esto que se ha documentado en muchos sismos es el caso de los sistemas de supresión de incendios.
porque estos sistemas en algunas ocasiones salen a través del cielo raso. Entonces, lo que ha pasado muchas veces es que durante el sismo las cabezas de los aspersores chocan contra el cielo raso y ya sea la cabeza se descabeza, hay redundancia, o rompe el cielo raso por completo. O inclusive también ha pasado que durante el sismo las tuberías de supresión de incendio interactúan con otras tuberías que pueden ser de distribución o que pueden ser eléctricas o lo que sea, y también se han generado fallos por estos choques que hay entre ellos. Y bueno, ahora lo que quiero que veamos básicamente es 3 casos de estudio de 3 sismos que han habido recientemente, no, más o menos recientemente, en las últimas 2 décadas, en las cuales los componentes no estructurales jugaron un papel determinante. Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió durante estos 3 sismos. El primero que tenemos es el sismo de Nisqually en Estados Unidos en el 2001, que fue un sismo muy particular porque fue un sismo relativamente fuerte, tuvo una magnitud de momento 6.8, pero debido a que fue a una profundidad muy grande, más o menos a 52 kilómetros, las sacudidas sísmicas que generan la superficie fueron de intensidades bajas a moderadas, o sea, no fueron intensidades muy altas. Para este sismo, las pérdidas fueron estimadas en $2 billones, de los cuales una gran porción correspondió a componentes no estructurales. Aquí pueden ver el mapa sacudida sísmica del sismo. Como pueden ver, no representa así, no hay magnitudes de aceleraciones increíblemente altas, digamos, son aceleraciones bastante moderadas para un sismo de esta magnitud. Y esto fueron muchas de las cosas que se observaron durante este sismo. Hubieron muchos casos de divisiones internas agrietadas, de gypsum y otros tipos. Hubieron muchos cielorrazos de iluminación colapsada en muchos edificios de oficinas y de hotelería. Tenemos que torres de aeropuertos experimentaron ventanería quebrada, lo cual provocó que inclusive se tuviera que interrumpir parte del tráfico aéreo mientras se hacían estas reparaciones. Y esto era lo de los parapetos que yo les mencionaba antes, que los parapetos y las chimeneas específicamente han demostrado un desempeño muy pobre durante muchos sismos. En este caso tenemos que los parapetos de este edificio en Seattle se desplomaron completamente, lo cual, como pueden imaginar, si una persona está pasando ahí abajo es increíblemente peligroso. Y la chimenea, ni qué decir, la chimenea no les puse un ejemplo porque lastimosamente por espacio y tiempo no me daba el material. Pero digamos, en los sismos de Christchurch del año 2010, 2011, creo, también se reportaron muchas chimeneas colapsadas por este tipo, por el evento sísmico. El segundo caso que quiero que veamos es el sismo, que tal vez con el que nos sentimos más identificados, porque primero que todo fue en Latinoamérica, y segundo que todo porque fue un sismo de una magnitud muy elevada. Fue uno de los sismos con magnitud más elevada en la historia hasta el momento, que fue el sismo de Chile de 2010, que tuvo una magnitud de momento de 8.8, y fue un sismo tan fuerte que fue percibido por aproximadamente el 80% de la población de Chile. Este sismo lamentablemente causó 525 muertes aproximadamente, y también generó que 200.000 unidades habitacionales fueran afectadas, lo cual se tradujo en aproximadamente 800.000 personas sin un hogar por un tiempo indeterminado. Las pérdidas económicas estimadas para este sismo rondaron en $25 billones, lo cual corresponde al 12% del Producto Interno Bruto de Chile, para que lo pongamos, para que entendamos la magnitud de lo que esto significó para el país. Y la gran mayor parte de estas pérdidas fueron por componentes no estructurales, como vamos a ver. Este es igual un mapa sacudida sísmica del evento, que en este caso sí podemos ver que hay magnitudes mucho más elevadas, ¿verdad? Por la magnitud del sismo en sí. Y ahí podemos ver la extensión también de la sacudida. Y hay 2 cosas que quiero hablar de este sismo. Una fue su efecto en aeropuertos y otra fue su efecto en hospitales. Primero vamos a ver lo que pasó con los aeropuertos. Este sismo provocó la clausura de 2 aeropuertos internacionales en Chile, que fueron particularmente el de Santiago y el de Concepción. Y solo en el aeropuerto de Santiago, esto generó $40 millones en reparaciones a componentes no estructurales. Adicionalmente, $10 millones en pérdidas para la compañía Aran Chile, que en ese momento todavía se llamaba así. Yo creo que ya hoy en día se fusionó con otra, ya no tiene este nombre, pero bueno, eso es irrelevante.
Y también esto se tradujo en que 2/3 partes del tráfico aéreo del país fuera interrumpido, lo cual ustedes pueden imaginarse lo que significa para una sociedad moderna como las que tenemos hoy en día. Algunas de las imágenes que quiero que veamos son estas, que también por temas de espacio no les puede poner más, pero por ejemplo en el lado izquierdo tenemos equipo de ventilación colapsado a través del cielo raso, ¿verdad? Y que cayó al piso inferior, lo cual provocó que no solo rompiera todas las tuberías y todos los componentes no estructurales que controlan su camino, sino que, o sea, el riesgo para la seguridad es algo innombrable, ¿verdad? Que eso le caiga encima a una persona. Y también se documentó constantemente fallas de sistemas contra incendios en los aeropuertos, lo cual generó no solo la falla en sí, el componente, sino generó que muchas secciones de los aeropuertos se vieran inundadas, lo cual generó todavía más daños, aparte de los que ya había generado el sismo. Entonces, eso fue más o menos un resumen de lo que pasó con los aeropuertos. Luego tenemos lo que sucedió con los hospitales, que con los hospitales también fue un caso bastante difícil, digamos, fueron 130 hospitales que fueron afectados en 6 distintas regiones de Chile. Esto equivale a un 71% de los hospitales públicos del país, de los cuales 4 fueron completamente clausurados, 2 se perdieron el 75% de su capacidad y 8 perdieron parcialmente su funcionalidad. 62% de los hospitales requirieron reparaciones o reemplazo y tenemos que el 18% de las camas de los hospitales fueron perdidas por al menos un mes. Yo creo que si uno pone esto en contexto al día de hoy, por dicha esto sucedió en el año 2010 y no sucedió el día de hoy, porque podemos imaginar que durante un evento pandémico como el que hay ahorita a nivel mundial, perder 18% de las camas de los hospitales después de un evento sísmico resultaría en una crisis de salud pública increíble, la más grande todavía la que ya existe, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto demuestra parte de la importancia que tiene esto, ¿verdad? Y el Ministerio de Salud chileno estimó más o menos en 2.8 billones de dólares los costos de reparación en los hospitales, los cuales también la mayor parte fueron por componentes no estructurales. Aquí tenemos algunos casos de lo que pasaron. Tenemos divisiones internas que fallaron. También cielos rasos caídos consistentemente por varios hospitales. Tuvimos líneas de gas médico que también se quebraron y fallaron en mucho equipo hospitalario. Elevadores, que todo el sistema sistema mecánico de elevadores también colapsó. Entonces, solo por mostrar algunas de las cosas que el sismo generó. Y por último, el último sismo que quiero que veamos, que en realidad fueron 2, pero los pongo como uno porque fueron muy cercanos uno del otro, fueron los 2 sismos de Christchurch de Nueva Zelanda de 2010 y 2011. El sismo de 2010 tenemos que tuvo una magnitud de 7.1 de escala momento, y afortunadamente ese sismo no generó fallecidos y generó unas pérdidas de aproximadamente 4.6 billones de dólares. El año siguiente ocurrió un segundo sismo muy cercano a esta misma zona, cual fue un poco más tenue, que fue de 6.3 de magnitud, pero tuvo consecuencias mucho más graves. Tuvo consecuencias de 181 fallecidos lamentablemente y casi el triple de pérdidas, 12.5 billones de dólares. Si uno suma en total las pérdidas generadas por estos 2 sismos, equivalen a un 13% del Producto Interno Bruto neozelandés, lo cual también nos habla del impacto que este tipo de situaciones pueden tener en una sociedad moderna. La razón por la cual el segundo sismo fue mucho más problemático que el primero, a pesar de que tuvo una magnitud más baja, tuvo 2 o 3 razones principales. La primera fue que al ser tan cercano con el primero, muchas de las estructuras y los elementos no estructurales ya se encontraban con daño previo debido al primer sismo y no hubo tiempo de hacer las reparaciones antes de que el segundo sismo llegara. Entonces, el segundo sismo se encontró con estructuras y con componentes no estructurales que ya tenían un porcentaje de daño importante. Adicionalmente, el segundo sismo, a pesar de que fue una magnitud más baja, fue más superficial, lo que generó también aceleraciones muy más grandes, tal vez. Y bueno, estas son algunas cosas que se documentaron durante este sismo. Tuvimos que hubieron también mucho colapso de cielo raso. Tuvimos fachadas de edificios históricos, como este edificio de tribunales que
presentaron su fachada completamente agrietada. Tenemos también que hubo colapso completo del racks de almacenamiento en plantas industriales, lo cual también tiene un peligro altísimo, ¿verdad? Considerando que normalmente hay personal trabajando y por altura que tienen estos tipos de sistemas también. Y también tenemos fallo consistente en ventanerías de muchos edificios, como el de este edificio que ven a mano derecha también. Ahora, también de ahí, yo creo que también uno, así como uno resalta las cosas malas que sucedieron, uno tiene que también tratar de resaltar cuando algo se hace bien hecho, digamos. Y este fue el caso de un foto que les pongo aquí, que esto fue en Italia, de hecho. Fue después del sismo central de Italia, que fue en el año 2016. Y es una pequeña muestra nada más de cómo hay veces que un pequeño detalle puede ayudar mucho a prevenir una situación lamentable, digamos. En este caso tenemos unas estanterías en las cuales fueron arrastradas entre sí con una pequeña sección de acero laminado frío, lo cual de hecho pueden ver que está pandeada producto del sismo, pero evitó que los sistemas colapsaran entre sí. Entonces, es como un pequeño ejemplo nada más de que hay buenas prácticas que uno puede implementar a veces que hacen la diferencia en algunas ocasiones. Entonces, bueno, ¿qué lecciones hay de los eventos recientes que les acabo de enseñar y en general de lo que se ha visto empíricamente en los últimos 2 décadas, digamos, de eventos sísmicos a nivel mundial? Básicamente tenemos que muchos de los sismos recientes, obviamente, han ocurrido en países con una extensa tradición de ingeniería sísmica, lo cual es lógico porque obviamente los países que tienen más tradición, que han invertido más en investigación y en desarrollo de herramientas para prevenir daños sísmicos, son países que se han visto más afectados por este tipo de eventos a lo largo de la historia. Tenemos que el daño estructural fue relativamente pequeño para estructuras diseñadas acorde con códigos recientes. Esto es una observación muy consistente en sismos en países con regulaciones sísmicas fuertes de los últimos años. Y el desempeño estructural en general para estructuras que han sido diseñadas con códigos recientes ha sido aceptable, lo cual está relacionado con, como yo les comentaba antes, ya ni el desempeño estructural siempre hay mejoras que uno puede hacer, pero ya estamos llegando a un punto en que en realidad no es tanto lo que se puede mejorar, lo explico. Por eso es que ahora entramos con este tema, porque empezamos a notar que no estamos teniendo un desempeño global adecuado debido a los componentes no estructurales. Entonces, que es el tercer punto que les menciono aquí, que cantidades grandes de daño no estructural fue documentado, que provocó grandes impactos en diversas instalaciones y en la sociedad en general. Luego tenemos que el daño no estructural ha ocurrido usualmente como consecuencia de anclaje y arrastramiento deficiente de estos elementos. En muchos casos, las fallas se debieron a deformaciones, vibraciones y choque de componentes adyacentes. En la práctica actual, en lo que los códigos hoy en día estipulan para el diseño de componentes no estructurales, las deformaciones no son tratadas. Entonces, eso es un tema muy importante también. Luego tenemos también que estos eventos resaltan la necesidad del diseño por desempeño con el fin de controlar las pérdidas, el tiempo de baja, la protección de vías a través de mejores prácticas de diseño sísmico para sistemas no estructurales, que está relacionado con lo que yo les comentaba anteriormente. La ingeniería sísmica hoy en día está enfocándose en ver el problema de un punto de vista holístico, o sea, ya no podemos sencillamente conformarnos con un desempeño estructural aceptable porque ya, como hemos visto ahora en esta presentación, no es suficiente, no alcanza y sería irresponsable nosotros como sociedad. Entonces, por eso fue que escogí el título que le puse a esta presentación, que les puse que era la siguiente frontera del desempeño sísmico, porque es verdaderamente la siguiente frontera de diseño por desempeño sísmico. Ya esto es lo que sigue, digamos, dado que ya el desempeño estructural no hay tanto margen de mejora en él como en este caso sí lo hay para los componentes no estructurales. Y ahora, para finalizar, lo que me gustaría enseñarles nada más es un pequeño resumen de algunas investigaciones que nuestro grupo de trabajo ha hecho, que yo quiero que ejemplifican un poquito como la dirección que ha venido tomando el campo en los últimos años. Entonces, básicamente son 3 que les pongo a continuación. La primera es de un colega ecuatoriano que se llama Roberto Merino y Madedal, que fue en el 2019,
que básicamente ellos realizaron mejoras a un método para estimar espectros de respuesta de pisos que fue previamente desarrollado por el profesor Sullivan y et al. En el 2013, con el fin de obtener espectros de aceleraciones y desplazamiento que fueran consistentes entre sí. Ya les voy a explicar a qué me refiero con eso. El método considera los dos casos en que la estructura se encuentra en el rango elástico y cuando se encuentra en el rango inelástico. No sé cuántos de ustedes estén familiarizados con espectros de piso. Los espectros de piso tienen ciertas características muy distintas a los espectros de diseño comunes y corrientes que se utilizan para estructuras. Y uno de ellos es que están limitados en su respuesta a la capacidad de la estructura, porque si la estructura alcanza su capacidad, ya las aceleraciones no pueden crecer más después de esto por la ley de Newton, básicamente. Entonces, lo que esto genera es que la forma de estos espectros alcance un valor máximo si la estructura entra en el rango inelástico. Lo que pasaba con el método originalmente de Sullivan era que, si bien predecía los espectros de aceleraciones de ese piso muy bien, a la hora de aplicar la regla pseudoespectral para calcular los espectros de respuesta de desplazamiento, estos no convergían a la solución real. Entonces, lo que hizo este grupo de trabajo fue mejorar este método para que eso ya no sucediera más. Y lo que pueden ver en esta foto básicamente son comparaciones entre las predicciones del método y los resultados de análisis no lineares de historia en el tiempo para ver que también se ajusten. Y como pueden ver, de hecho, el ajuste es bastante aceptable, de hecho, se ajusta muy bien. La siguiente investigación que tenemos fue hecha por Brian Chararca et al., que también es un colega colombiano, que él se dedicó a investigar el efecto de la implementación de disipadores sísmicos de fluido viscoso lineares y no lineares en la demanda sísmica de componentes no estructurales sensibles a aceleraciones. Entre varias conclusiones se puede demostrar que el uso de disipadores no lineares puede ir en detrimento de dichos componentes en algunos casos, así como que la aceleración pico un piso no es un parámetro adecuado para la evaluación de potencial daño no estructural. Esta es una investigación que de hecho tuvo bastantes detractores, principalmente del sector industrial, porque los productores de disipadores sísmicos por lo general tratan siempre de que uno como diseñador utilice los disipadores no lineales, porque de un punto de vista de producción, para ellos producir disipadores no lineales es más barato que producir disipadores lineales. Entonces a ellos no les gustó saber que los disipadores no lineales tienen a veces que en muchos casos presentan este tipo de comportamiento inadecuado. Afortunadamente se pudo demostrar que efectivamente eso es un problema y se documentó en esta publicación, que fue una publicación en mi opinión bastante innovadora en ese sentido, porque logró demostrar algo que por mucho tiempo se creyó que era mejor. Especialmente porque también ellos insistían en que los disipadores no lineales, por ser la fuerza proporcional a la velocidad, que siempre son mejores, y bueno, ahí dicen, si están interesados, ahí les pongo referencia porque puedan entender la razón de por qué no siempre esto sucede. Y finalmente, la otra que quería compartirles es la que investigó Paul Steneker et al. También, que Paul lo que hizo fue que propuso un procedimiento para optimizar el diseño por desempeño sísmico de edificaciones que toma en cuenta tanto los elementos estructurales como no estructurales por medio del algoritmo genético. Entonces, este procedimiento permite el establecimiento de distintas métricas objetivo, como la reducción de costos económicos, reducción de tiempos de baja y reducción de personas damnificadas. Entonces, en otras palabras más sencillas, lo que ellos propusieron es un procedimiento para que uno como diseñador pueda readecuar o diseñar una estructura de forma que se optimice lo más posible la reducción en costo, la reducción en tiempo de baja ante un evento sísmico y la reducción de personas damnificadas por el mismo. Entonces, como pueden imaginarse, esto es algo muy atractivo de un punto de vista práctico. Aquí les pongo básicamente un ejemplo de algunas de las tablas que él generó para ver la optimización de los distintos parámetros que él consideró para esto. Que lastimosamente no les puedo hablar mucho de esto porque ahí no tenemos tiempo para ello, pero aquí les pongo las 3 referencias de los respectivos journals para que si ustedes están interesados puedan adquirirlos y leerlos, si es que es del interés de ustedes. Y ya finalmente, ya para concluir, básicamente les quiero hablar nada más de 2 cositas, que la primera es la asociación SPONS,
La Asociación SPONS básicamente es una sociedad técnica internacional sin fines de lucro, muy importante, de ingenieros, arquitectos, fabricantes, aseguradores, constructores, planificadores, funcionarios públicos y científicos sociales interesados en el desempeño sísmico de elementos no estructurales. Ese link que ustedes ven ahí en la página, y la suscripción a esta sociedad es gratuita y provee acceso a recursos muy valiosos como reportes, artículos científicos, estándares de diseño, entre otras cosas. Aparte que también les brinda actualizaciones constantes acerca de lo que se ha venido implementando año con año en las investigaciones que se hacen y en los distintos congresos y comunicaciones de instituciones oficiales, digamos. Entonces, si se quieren mantener informados, es una muy buena opción y, como les digo, es gratuita, así que la pueden implementar muy fácilmente. Y también, finalmente, les quería hablar acerca del grupo de trabajo. Nosotros básicamente tenemos un grupo que es el grupo de investigación de elementos no estructurales de la Escuela del Instituto Universitario de Estudios Superiores de Pavía, que es liderado por el profesor Andrés Firatro, que es el encargado del curso de elementos no estructurales, de diseño de elementos no estructurales. Ahí pueden ver el link de la página, y también, si ustedes ingresan a ese link, pueden obtener mucha información acerca de publicaciones científicas producidas por el grupo, así como congresos, seminarios y cursos que se imparten muchas veces y que pueden ser del interés para muchos de ustedes. Entonces, ahí les dejo los dos links nada más para que estén, en caso que tengan interés en ello. Y esto sería todo. Entonces, más bien, les agradezco un montón por su atención. Ojalá que hayan encontrado interesante la presentación. Y si tienen alguna duda, con gusto trataré de responderla. Pero no siempre es posible responder todas las dudas. Le damos las gracias al ingeniero Derek Rodríguez por la excelente presentación de esta noche. Abrimos el espacio para consultas. En este momento solamente tenemos una de don Carlos Herrera. Dice, ¿en qué lugar quedan los requisitos del Código Sísmico de Costa Rica para componentes no estructurales dentro de lo comentado? ¿Qué recomienda en cuanto a su uso en diseño? Pucha, esa es una pregunta complicada. Bueno, el Código Sísmico de Costa Rica, básicamente en el capítulo de elementos no estructurales, básicamente es una traducción del capítulo de la SCE 7. No, ahorita la versión manual de la SCE es el 716, pero si no me equivoco, el Código Sísmico debe haber sido con el 710 o el 75, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que el Código Sísmico dice es lo mismo que dice la SCE. El ASCE es un código, yo creo que en mi opinión, que es de los más modernos en este tema, pero a pesar de ello tiene muchas cosas que en mi opinión le hacen falta y que ya siendo hora de que sean incluidas. Entre las cosas que a mí me parece que es importante que se traten es, primero que todo, me parece que ya siendo hora de que el tema de desplazamiento se trate, porque no es tratado. O sea, el tema de desplazamientos hay sencillamente un inciso que dice que, si no me equivoco, hay un inciso pequeño que lo que dice es que el desplazamiento relativo entre los extremos de un elemento estructural debe, o sea, que el elemento estructural tiene que estar diseñado para estos desplazamientos, pero no te dice ni cómo, ni cuándo, ni cómo, ¿verdad? Y evaluar desplazamientos es algo complicado. Entonces, es algo como que pusieron ahí para disquelarse las manos, pero no, verdaderamente nunca hay una solución al respecto. Así que para mí eso es un tema que debería tratarse. Y el segundo tema para mí debería tratarse es que se debería incluir una alternativa para tener un análisis dinámico de elementos no estructurales. Ahorita el único metaanálisis que se proponen es el tema estático, digamos, que es la ecuación estática que viene, que es la misma de la SCE, que está en el Código Sísmico. Y ya hoy en día hay muchas metodologías bastante sencillas para estimar espectros de respuesta a pisos, por ejemplo, que vendría a ser lo equivalente a lo que uno hace en estructuras con el método espectral de diseño, que pueden ser muy fácilmente incluidas en códigos, digamos, y que sería muy interesante para el diseño de elementos no estructurales que tal vez tengan una importancia más alta. Por ejemplo, me gustaría pensar el equipo hospitalario, que muchas veces es muy caro. Una máquina de resonancia magnética tiene costo del orden de millones de dólares. Entonces, si a mí me preguntan como diseñador, o sea, me parecería que sería muy importante que mucho de este equipo sea propiamente diseñado. Yo la verdad no estoy familiarizado con el trabajo que viene haciendo la Comisión de Código Sísmico en ese sentido. Puede que ellos lo estén considerando, puede que no, no sé. Yo creo que eso habría como que tal vez hablar con alguno de los colegas que están ahí, para ver qué se tiene pensado en un futuro, la verdad. Pero digamos, en mi opinión, tal vez esas dos cosas me parece que se valdrían la pena
ser revisadas para una eventual inclusión. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de don Juan Carlos Cordero. Normalmente los temas de aislamiento sísmico se enfocan en la misma estructura. ¿Podría comentar si hay experiencia o investigaciones sobre el comportamiento de elementos no estructurales en estructuras aisladas sísmicamente o sobre aislamiento sísmico directo de elementos no estructurales? Sí, esa es una muy buena pregunta. Y de hecho, por dicha, esa sí tengo la respuesta, porque no siempre uno la puede decir. En este caso, digamos, normalmente, como ustedes pueden imaginar, si ustedes tienen una estructura, es muy difícil, si ya la estructura existe, poder ver cómo se mejora el desempeño de los elementos no estructurales. Tradicionalmente, hay dos métodos que se utilizan mucho para mejorar el desempeño de elementos no estructurales. Una es el adicional amortiguamiento adicional por medio de disipadores, y la otra es aislar la estructura sísmicamente o aislar los componentes no estructurales, esas tres cosas. Con respecto a lo que son disipadores sísmicos, yo creo que le podría interesar mucho la publicación que le puse ahí del colega Chararca, que él ahonda mucho en ese tema, en esa publicación, en el cual se demuestra que estos disipadores sí son muy efectivos para reducir la demanda de elementos no estructurales, pero hay que tener cuidado con los disipadores no lineales en algunas cosillas. El tema de aislamiento sísmico, hasta el momento ha sido menos investigado, pero lo que se ha documentado es que también es una solución muy efectiva para mitigar el daño de elementos no estructurales, porque cuando uno aísla una estructura, básicamente lo que uno hace es tratar de mantener la estructura en el rango lineal. Entonces se disminuyen mucho las derivas y se disminuyen también las aceleraciones, los cuales son dos de las cosas que afectan los componentes no estructurales. Entonces, normalmente es una solución bastante efectiva desde ese punto de vista también. Y también existe el caso en que uno busca aislar específicamente elementos no estructurales. Ese es un tema bastante complejo, de hecho, porque hay mucho equipo mecánico que tiene aisladores que son hechos no para aislar el componente sísmicamente, sino para aislarlo de las vibraciones que el mismo equipo genera. Ese tipo de vibradores, de aisladores, son de cuidado y requieren de un rediseño sísmico para que sean efectivos muchas veces. Y también existen otros casos, por ejemplo, les puedo compartir también si están interesados. Hay un sistema de racks industriales que se creó en Estados Unidos, que de hecho la persona encargada de crear este sistema es el profesor André Filatro, que básicamente es un sistema de aislamiento que se coloca en la base de los racks de almacenamiento para disminuir los desplazamientos y las aceleraciones en los racks durante eventos sísmicos. Y de hecho está patentado en Estados Unidos, ahorita no recuerdo el nombre, pero ya ha sido implementado, digamos, con buenos resultados en varias ocasiones. Entonces, no sé si respondí su consulta, digamos, espero que sí. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Danilo Ramírez. ¿Tiene conocimiento de que si en el país se ha implementado la metodología de STERC? No estoy familiarizado con esa metodología, la verdad. No sé si tal vez podría ahondar un poco más, o tal vez fuera que le presenté, que ahora que tal vez fue que es un dedazo en el nombre, que sería Steneker. Si es la que presenté, lo dudo mucho porque es muy reciente. Se acaba de publicar hace menos de un año, digamos. Y entonces normalmente esas cosas para pasar de investigación a la práctica muchas veces es complicado, ¿verdad? Por dicha, ya hoy en día hay empresas que, más que todo, tal vez en países desarrollados hay empresas de alta tecnología que se dedican como a tratar de implementar estas cosas con mayor velocidad, pero por lo general se ocupa su tiempo, ¿verdad? Para poder implementar estas cosas, porque también normalmente estos métodos son métodos que tal vez para un practicante que no tenga experiencia posgrado puede ser complicado porque requiere tal vez de conocimientos que no cualquier ingeniero tiene. Por dicha, en Costa Rica yo creo que eso es algo que se ha mitigado mucho. En Costa Rica yo creo que ahorita el nivel de ingeniería estructural es bastante alto y la mayoría de profesionales de diseño tienen mucha experiencia a nivel de posgrado. Entonces yo creo que es algo que se podría implementar perfectamente. Pero requiere primero que todo voluntad y requiere, ¿verdad?, segundo que todo tiempo muchas veces. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de don José Luis Barzuna.
A nivel de costos constructivos, más o menos ¿cuánto aumenta el costo de construcción de un edificio nuevo al tomar esto en cuenta? Uf, de ahí no, esta yo creo que sí no la puedo responder porque de ahí es demasiado variable y es demasiado difícil, digamos. Y como le digo, también la implementación de ingeniería sísmica propia, digamos, a elementos no estructurales, no de forma empírica, sino ya de forma teórica, digamos, tiene poco tiempo, estás implementando. Entonces, este tipo de estudios por lo general requieren que haya pasado un poquito más de tiempo para que este tipo de mejoras que se hacen en investigación lleguen a la práctica. Ahorita que de mi conocimiento, digamos, no han habido todavía estudios para ver cuánto aumenta el costo, pero estoy seguro que si usted revisa la publicación de Paul Steneker, la que le puse ahí, va a encontrar información de esto porque él hizo análisis de pérdidas y de costos para edificios de acero utilizando la metodología y estoy bastante seguro que si tal vez investigan en esa publicación pueden encontrar tal vez información de ese tipo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es anónima. ¿Cómo se pueden mitigar los daños por desplazamiento sin rigidizar mucho la estructura e incrementar daños por aceleración? Esta es una muy buena pregunta y de hecho es algo que yo me venía cuestionando hace mucho tiempo de cosas que yo voy a pasar más que todo en Latinoamérica, tal vez. Yo en Latinoamérica he visto varios casos de, por ejemplo, problemas de hospitales, en que se han hecho readecuación sísmica de muchos hospitales en Latinoamérica, porque somos por lo general una zona que tiene una amenaza sísmica importante. Y lo que yo noté es que muchos de los casos que vi, o sea, pero muchos, la mayoría definitivamente, lo que se enfocaban era en rigidizar la estructura. Ellos sencillamente iban y ponían ariostramiento adicional, ponían muros estructurales adicionales para hacer la estructura más rígida, aumentar su capacidad, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, yo creo, o sea, no pude encontrar información acerca si se hizo algo en particular con los elementos no estructurales, pero basado en lo que les he presentado aquí, uno puede intuir que hacer eso no es una muy buena idea para un hospital, ¿verdad? Porque un hospital, como vimos en los costos, estamos hablando de que más del 90% de los costos corresponden a elementos no estructurales. Y si uno rigidiza mucho esa estructura, lo que uno va a hacer es que tal vez vas a mejorar el desempeño estructural del edificio, pero vas a ir en detrimento de todos los componentes que son sensibles a aceleraciones, los cuales tienen en un hospital, son mayoría por lo general, y tienen un costo altísimo, ¿verdad? Entonces no estás ayudando a mejorar el desempeño de la estructura. Normalmente, digamos, habría que ver si en esos casos que le menciono se tomó alguna medida adicional. Yo no puedo encontrar, digamos, no quiero mencionar casos específicos, porque no es el objetivo de mi respuesta. Pero normalmente lo que uno puede hacer para mitigar o para readecuar una estructura, para tomar en cuenta ¿cómo se dice? Los daños por elementos estructurales básicamente son tres cosas, yo creo. Uno podría o aislar la estructura, cuatro cosas, perdón. Uno podría aislar la estructura, como le mencioné anteriormente, podría aumentar el amortiguamiento de la estructura, ese sería el segundo. Tercero, podría rediseñar los elementos no estructurales en el sentido que podría ariostrar los elementos no estructurales, por ejemplo, y hacer una reecuación no estructural. Eso es imposible y se ha hecho, digamos, en muchos países. Y cuarto es aislar los elementos no estructurales. Pero el problema es que aislar los elementos no estructurales no siempre es posible, solo con algunos tipos se pueden. Entonces, es como limitante también. Pero sí, más o menos esa sería la respuesta. Muchísimas gracias. Esas eran las consultas que teníamos hasta el momento, Derek. Muchísimas gracias a todos los participantes de esta noche. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que antes de que salgan de la aplicación, por favor nos ayuden a llenarla. Para nosotros es muy importante saber su opinión para poder mejorar nuestros servicios. De nuevo, muchísimas gracias al ingeniero Derek Rodríguez por la excelente presentación del día de hoy. Gracias a todos por haberse conectado y recuerden que esta conferencia, la grabación de esta conferencia quedará colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias a todos de nuevo.